Alex, ya que nos estás platicando de la influencia musical, de cómo, digamos, mamaste esta parte musical en Argentina, a mí, yo soy guitarrista y aparte soy admirador tuyo, yo quisiera preguntarte, ¿el rock dentro de ti, en la ejecución, dónde se da? ¿Se dio en Argentina o se dio llegando aquí a México? Porque tú tienes algo que no muchos guitarristas tienen, tienes tu sonido. O sea, yo escucho una guitarra y puedo detectar que eres tú. ¿En qué momento el rock se metió adentro de ti o tú te brincaste al rock? ¿Qué fue primero o qué pasó ahí? ¿Qué demonios es el rock? Es bueno. Okay. Para mí es la pura electricidad. Okay. ¿No? El hecho de pulsar un instrumento que, bueno, no es eléctrico, pero se electrifica, como la guitarra llamada eléctrica, genera algo que es muy, pero muy diferente a pulsar un instrumento acústico. O sea, la manera en como el sonido se distorsiona y genera armónicos que no... Es algo que no lo cambiaría, ¿no? A estas alturas. Mi contacto, de hecho, empezó con la guitarra acústica, con cuerdas de nylon, luego la guitarra acústica con cuerdas de metal. Y cuando cambié a la guitarra eléctrica, algo pasó, ¿no? Que se conecta y bueno, yo considero que mi rompimiento. ¿Tu primer guitarra eléctrica era de marca o era una guitarra...? No, la primera que compré en Argentina y la fui comprando en abonos fue de marca nacional. Okay. De muy dudosa calidad. Okay. De los que se les suelta el brazo. Casi. Y la primera guitarra eléctrica que tuve en México, sí, es de calidad, la conservo. ¿En serio? Okay. Sí. Bien. Es Yamaha. De cuando las guitarras Yamaha eran aquellas muy buenas. Hoy en día pues, son buenas, pero no sé. Las venden en Superama. Casi, sí. Y la compré dando clases de física y matemática, me hice de un dinero y la compré. Bien. ¿Y primer amplificador? Primer amplificador en Buenos Aires, usaba el amplificador del órgano eléctrico que teníamos en casa. Okay. Que no era de guitarra, pero sí sonaba. Y el primer amplificador de guitarra eléctrica que me hice ya en México fue un Zoom. Un 410L. 410. Y como no me alcanzaba para el bafle, en cuanto me enteré que las bocinas las vendían en el centro, sueltas, sí. Juntando dinero, haciendo de extra en Dunas. Okay. En la película con Sting. ¡Qué cosas! Entonces... ¿Quieres un selfie con Sting? No, no. Dichoso selfie. No tengo ningún selfie. Y además empecé a encontrar una beta creativa en la guitarra. Entonces me imaginaba frases de guitarra, ritmos de batería, frases de bajo y tal. Como éramos un trío, power trio, pues en los ensayos armaba toda esta base sónica y luego empezaba a generar letras y melodías para la voz. Y pues sí, armé un repertorio curioso que todavía venía arrastrando esos vestigios de rock progresivo, con frases interminables, ¿no? De guitarra. Pasajes larguísimos. Pues sí, tipo Yes, ¿no? O sea, era mi influencia importante. Pero me tocó la cruza de esa época que ya eran dinosaurios, al New Wave y el punk. Entonces ya perdió vigencia y tuve que adaptarme a hacer canciones más cortas, y ese fue el paso a las insólitas imágenes de mencionaste también el punk. Hace exactamente este año se cumplen 40 años de la salida del London Calling. 40 años. Dentro de esos grupos, ¿hubo algo que te influenciara? ¿Algo que sintieras que podía pertenecer a ti? Bueno, escuché al punk un poco de rebote, por la generación en la que estaba yo viviendo, ¿no? En el año 81 en la Ciudad de México. Y yo escuchaba más New Wave que punk, pero sí mis hermanos, que eran más chicos, aún más chicos, sí de repente ponían en casa o en alguna fiesta
a este grupo, ¿no? ¿no? The Clash. El otro, Sex Pistols. Sex Pistols. Pues no era una música que a mí me pareciera suficientemente inteligente o sofisticada, No. después de haber escuchado todo esto. Claro. 3 acordes y ting, no, bueno. Pero el sonido de estas bandas sí dejó cierta huella. O sea, en las insólitas imágenes de Aurora, sobre todo, sí llegué a hacer algunas cosas que eran como un remedio de esta actitud punk. Y en mi reciente disco solista compuse una canción con esencia punk que se llama Nada que decir. Vaya, No. eso es una cosa que tenemos que escuchar. Había una canción de no me acuerdo qué grupo que decía o fa de Talking Heads. Talking Heads, claro. Entonces hice una canción que dice nada que decir, no tengo nada que decir. Bueno, esa es Porque mi no, actitud. en ese momento nada que decir, sí, pues sí. Yo quería, a lo mejor me voy a hacer hacer un brinco cuántico, un salto cuántico. De todo esto que nos platicabas, Alex, ¿tú te imaginabas todo lo que iba a pasar después? Seguramente no, pero querías que sucediera algo así. Querías formar parte de la historia del rock en México como lo has hecho, aunque ahorita te estés forjando tu camino. ¿Pensabas que iba a suceder? ¿O simplemente hacías cosas y disfrutabas un poco ingenuamente lo que sucedía y cuando menos cuenta te diste, ya había prendido la mecha por algún lado? Sí, más lo último que mencionas. Lo único que llegué a imaginarme, así como lo mencionas, fue ¿qué se sentirá estar parado frente a la gente? Porque hace un rato me preguntaste si lo hacía para mí solo. Sí, francamente lo hacía para mí. Y sí, desde la prepa estudiaba guitarra clásica, me juntaba con jazzistas, con chavos que tocaban blues. Empecé a tener intereses como muy diversos porque me interesaba mucho ser músico. Y esto que de todas maneras tenía claro que tenía que estudiar una carrera, ¿no? Una carrera de otra índole, que al final fue física y no la terminé. Pero como fantasía, en algún momento, probablemente en la prepa, pensé, ¿esto que hago en la soledad, ¿no? O en un cuarto o con amigos, ¿qué se sentirá estar en un escenario frente a gente? No me imaginaba 100,000, Okay. no sé, lo que fuera, ¿no? Sí. Como experimento, como experiencia, ¿no? Y bueno, finalmente lo viví, por ahí de los 16 años, la primera vez. Ok. Nunca he tenido pánico escénico, creo. Y esto era esto, porque tú como artista, performer, ¿no? O sea, digo, un pintor, un escultor, un escritor, o sea, su arte lo hacen en soledad. Sí. Y luego lo exponen. Los que hacemos teatro, danza, música, pues somos performers, ¿no? Entonces tenía esa fantasía, ¿cómo será? Y una vez que lo viví me gustó, ¿no? Pero realmente nunca tuve esta visión de qué se sentirá ser famoso y qué se sentirá... Eso sucedió. Sucedió, porque cuando empezamos a tocar en el año 81, en mi caso, Sí. no había nada, ¿no? Estaba la generación frustrada, Claro. de Avándaro, que nos miraban como bichos raros y nosotros a ellos nos mirábamos como pues, una cosa que no conectábamos. A mí lo que yo escuchaba de ellos no me gustaba. No es No había una línea Había un hueco sí, enorme ahí. no Sí. es una cuestión de juzgar, pero además yo venía del rock argentino que, dicho de una manera bien con fundamentos, sí era más avanzado. Claro, mucho, sí. Armónicamente, melódicamente. Yo para poder escuchar en la radio rock argentino tenía que esperar a un programa semanal a las 12:30 de la noche, hora en la que yo tenía que estar durmiendo, ¿no? Que se llamaba Alternativa o algo así. No era pirata ni nada, pero pues no era música oficial, como te dije, el tango y el rock. Perdón, el tango y el folclore. Sí. Han pasado muchos años y de repente el rock empezó a ganar tanta popularidad para que incluso Mercedes Sosa se fusionara con rockeros. Claro. Y, ¿no? Bueno, los tiempos cambian, pero el rock era muy underground. Los conciertos a los pocos que llegué a ir, pues eran muy escasos y eran pues en teatros, en horarios nocturnos, digo, no para un chico de secundaria, ¿no? Sí.
¿Eras de clase social? Mi clase social, media, de la amplia clase media que había en Argentina, Sí. que era la clase más grande, clase media con aspiraciones más que nada a una buena educación. Por más que no tenga un título para poder ejercer la música, ¿no? La ejerzo sin Sí, un título nobiliario. honoris causa, podría ser, no sé, pero siempre he tenido aspiraciones hacia la cultura. Hace unas cuantas semanas platiqué con Steven Rodri, precisamente que hablábamos de lo de Progresivo, el guitarrista de Marillion, y le pregunté esto y quisiera preguntártelo también a ti. ¿Te consideras un héroe de la guitarra? Porque muchos te consideran así. Pues mira, el problema de hablar de lo que uno es y de lo que uno ha logrado en México es un problema serio. Sí. Porque hay palabras que en México se usan mucho sin conocer su verdadero significado. Okay. Hablamos de ego, humildad, soberbia, egolatría. Son palabras que se usan con mucho descuido y muy irresponsablemente y se vuelven virales, ¿no? Y a mí se me acusa mucho de esto, se me adjetiva mucho, ¿no? En Con un este momento sí sucedió. ¿Eh? En un momento sí. Por Hasta supuesto. la fecha no hay rezagos de esto, Sí. ¿no? Entonces, como yo soy un artista que tengo conocimiento de la historia de la música y sé a nivel artesanal sé muy bien lo que he hecho. ¿Ok? Sé lo que significa mi arte dentro de la historia de la música, o bien de una manera más pequeña dentro del rock hispanoamericano o del rock universal, y sé que lo que hago es único. Sí. Lo sé. Y sé que eso no es algo que no me lo enseñó nadie. Me lo gestioné yo solito. Y empecé a gestionármelo por ahí de los 21 años. Y todo esto está narrado en mi libro. Entonces sé el valor que tiene y sé que estoy muy orgulloso y sé que, como decías tú, se puede identificar como un sonido, pero más que un sonido es una ¿Propuesta? Sí, llámalo propuesta. Es como si dijeras, bueno, cuando, no sé, cuando Botero empezó a dibujar, pintar gorditos, pues tú ves un gordito y dices, pues es Botero. Claro. Bueno, eso es su propuesta. O cuando ves un cuadro cubista, piensas, pues es Picasso, aunque él no fue el único, ¿no? En esa generación. Esa amalgama, ese híbrido en que a veces puedes identificar como híbrido y a veces no, porque es una amalgama en donde ya no puedes separar las partes de lo que yo hago, pues es algo mío, ¿no? Y sí, también me lo imaginé a los 21 años. Y cuando oigo las cosas que hacía yo en aquel entonces, o las grabaciones de las insólitas imágenes de Aurora, digo, caray, han pasado 25 años más o menos de eso o más. Un poquito más. Y ya lo estaba haciendo. O sea, ya estaba sonando. Pocos años después de que me lo empecé a imaginar, ya lo estaba haciendo. Y por supuesto que la cúspide de eso fue Nervio del Volcán. Y a partir de entonces ha seguido madurando. Pero eso es un proyecto personal. No existe, me lo dijo incluso ahora que estuve en el Vive Latino. Me encontré a unos músicos argentinos. Me dijeron, tú deberías ir a Argentina a tocar porque es el colmo que no te conozcan allá. Pero le dije, bueno, pero ¿hay algo equivalente en Argentina? Me dijeron, no hay un guitarrista que toque algo ni remotamente parecido. Bueno, digo, pues es que es algo personal, ¿no? Y viene de las entrañas y viene de mi pasión y el amor por la música latinoamericana y por la electricidad del rock, ¿no? Entonces, no está mal que yo lo diga, ¿no? Cuando en una entrevista en España a uno de los integrantes de Lelutier le preguntan, y bueno, ustedes son el grupo más importante de música
de humor musical y no sé qué, y dice, sí. Y claro, es argentino. ¿Por qué va a decir que no? Claro. Nosotros no tenemos tanto empacho, Claro. ¿no? Y mira que yo ya soy mexicano porque llevo más de 40 años viviendo en México. Pero esa parte mía no ha muerto, o sea, no tengo empacho en decir... Es parte del DNA. Soy un chingón, lo traes dentro. soy un chingón. Está genial. Vamos Y a esto hacer- que hice no lo ha hecho nadie y ahí está. Y eso es que aparte, eso es verdad. Que vamos a hacer ya la última sección de esta genial plática con un personaje maravilloso dentro de la historia de la música y de la cultura en México y Latinoamérica, porque es verdad o no. Mundial, ¿por qué no? A fuerzas Claro. que sí. Señor, está con nosotros Alejandro Markovich. Nos vemos un momentito. Regresamos.